Buenas noches, vamos a iniciar con esta sesión en línea del curso de arbitraje de baloncesto, en este caso para oficiales de mesa. Y antes de iniciar con la sesión como tal, vamos a compartir información sobre el proceso de certificación del curso. Como sabemos, durante 3 meses, iniciando el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, que es la finalización de esta primera fase, lo que sería la fase continua, se han realizado diferentes actividades. Se han hecho dos evaluaciones escritas, queda una pendiente para esta semana. Las mismas son de 100 puntos, por lo que tendría o se acumularía un total de 300 puntos máximo, realizando las tres. Y en el caso de asignaciones semanales, se han compartido cuatro. Hoy se compartió la cuarta. Los que no la han podido completar, al terminar la sesión, la pueden realizar. El enlace está en el grupo de WhatsApp, lo que sería 40 puntos máximo. En total, haciendo las 7 actividades y alcanzando el total de puntos en cada una, es un total de 340 puntos máximo posible. Para la certificación como tal, es necesario únicamente 150 puntos del total, o sea, un 44%. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de, por ejemplo, no haber hecho una evaluación escrita no significa que no se pueda obtener certificado siempre y cuando se acumule la cantidad de 150 puntos. Si yo hice solo dos evaluaciones, una saqué 75 y la otra 75, eso suma 150 y ya con eso es suficiente para el certificado, considerando que no habría hecho la tercera evaluación ni ninguna de las asignaciones semanales. Sin embargo, haciendo un poco de alguna, tal vez las tres evaluaciones, tal vez dos y algunas asignaciones, siempre y cuando se acumule un total de 150 puntos, entonces se estaría recibiendo la certificación. Adicional, las 8 personas que hayan acumulado mayor cantidad de puntos combinado a otras condiciones que es como la de residir en Panamá o en alguna de las provincias cercanas, llámese Colón, Panamá Oeste, tener disponibilidad para participar los fines de semana, son esas consideraciones juntos con el tema del puntaje, lo que va a funcionar para seleccionar a 8 oficiales de mesa que van a participar de forma práctica durante los juegos de la competencia Sentando Sueños que está iniciando, dicho sea de paso, este fin de semana. Adicional o al final del día, creo que las personas que han estado participando recurrentemente están acá, están viendo las sesiones, si no se pueden conectar y realizando las actividades, es para convertirse en un mejor oficial de mesa y poder brindar entonces un mejor servicio en las competencias en las que trabaja. Vamos entonces a iniciar la sesión de hoy. Da unos minutos. Con respecto a el calendario, hoy estamos en la sexta sesión en línea que sería sobre
criterios estadísticos y este domingo 15 de marzo vendría siendo la última sesión presencial y sesión de clausura. Estamos teniendo una situación con la sede. El día de mañana se va a confirmar la sede. Posiblemente sea el gimnasio Yujin Luzcando de Betania en horario de 9:30 a 11:30, en donde primero se va a hacer la sesión sobre el marcador. Se van a llevar algunos tableros electrónicos para hacer la práctica, verificar el uso, cómo es la operación del tablero y de los relojes de lanzamiento y finalizando la sesión eh, vamos a tener lo que es la clausura y entrega de certificados como tal. Esto es lo que, bueno, acabo de mencionar. Vamos a finalizar este domingo. Apenas tenga la información de la sede, se la enviaré por medio del grupo. Sin embargo, debe ser a las 9:30 de la mañana puntual. Primero la sesión y posterior a la sesión la eh, entrega de certificados. Pregunta por los dos cursos. Hasta el momento, la sesión anterior y la información que tengo es que las personas que eh, asistieron como tal, no, casi ninguna estaba en los dos cursos. Entonces, en este caso, se debe hacer de forma simultánea por tema de disponibilidad de la sede. Allí ustedes deciden en cuál participarán para entonces incorporarse ya sea al de árbitro en la cancha o el de oficial de mesa. Pero en este caso no hay posibilidad de hacerlo uno detrás de otro. Con respecto a las asignaciones semanales. eh, Hoy es la última. Los que no han podido completarla lo pueden hacer al finalizar. El enlace estará abierto durante el resto del día de hoy para que puedan completar dicha asignación, que es la última, y la evaluación escrita res- eh, referente al tema de hoy será este jueves 12 de marzo. Y al igual que la de árbitros estará abierta todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, para que la puedan realizar únicamente el día jueves y de esa forma entonces ya obtener toda la información, los puntajes y demás para preparar los certificados y demás informaciones necesarias para el día domingo. Hoy vamos a eh, compartir la sesión sobre criterios eh, estadísticos. Yo compartí por el grupo un manual de estadísticas ya completo. Está en inglés, que tienen la posibilidad de leerlo en inglés. Los que no, esperemos a que eventualmente pueda ser traducido, pero actualmente se tiene solamente en el idioma inglés, pero es o sea, un manual que implica todas las estadísticas de forma completa. Y ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y la otra. Normalmente cuando se tienen juegos internacionales, profesionales y demás, se operan los que son las estadísticas por medio de computadora a un nivel completo. Nivel completo implica registrar mucha información, toda la información que se encuentra detallada en el manual, de forma que los equipos durante el juego y después del juego tengan la información estadística que le permita tanto a los equipos desarrollar y ver cuáles son los puntos a mejorar y demás, como a la prensa para informar sobre las participaciones y actuaciones de los jugadores y así como a cualquier otra persona que le pueda interesar este tipo de información. Como vemos en el cuadro, tenemos inicialmente el área de los puntos en donde se registra cada lanzamiento que es tomado por cada jugador, ya sea desde el área de 2 puntos, desde el área de 3 puntos y desde el área de tiro libre. Al registrar cada lanzamiento tomado, esto permite que, combinándolo con los lanzamientos que son encestados, se tengan los porcentajes de tiro de cada jugador. Los lanzamientos que encestaron versus los lanzamientos que lanzaron. Y esto es obviamente una información eh, importante a la hora de
medir el rendimiento de los jugadores y del porcentaje que tienen de tiro de los diferentes eh, áreas, ya sea de 2 puntos, 3 puntos y tiro libre. Aparte de eso, entonces ya se tiene la otra parte que son los otros rubros, llámense rebotes, tanto en el lado de la ofensiva como en la defensiva, asistencias, pérdidas de balón, robos, bloqueos. Y esto vamos ahora a definir o a compartir a qué se refiere cada uno. Cuando hablamos de competencias locales, eh, nosotros en los últimos años hemos creado un cuadro estadístico que se opera de forma manual y que está orientado básicamente a el reconocimiento de los jugadores que eh, acumulen mayor cantidad de, eh, dependiendo del rubro, durante una temporada. Obviamente, desde el punto de vista estadístico, técnico, táctico, durante un juego y después de un juego, no ofrece tanta información desde el punto de vista de los equipos. Sin embargo, desde el punto de vista del torneo y de la premiación de los jugadores que tengan mayor o se hayan destacado durante el mismo, funciona para poder premiar, por ejemplo, al jugador que en la temporada haya obtenido la mayor cantidad de rebotes, que haya obtenido la mayor cantidad de asistencias, la mayor cantidad de robos y bloqueos. Y de igual forma, desde el punto de vista de comunicación y de prensa, al finalizar un juego también se puede difundir cuáles fueron los jugadores destacados de un partido, no solo por la cantidad de puntos que encestan, sino también por su participación en otros rubros estadísticos. Normalmente se seleccionan estos cuatro: rebotes, asistencias, bloqueos y robos, ya que son los rubros positivos. eh, no se agrega pérdidas o no se agregan algunos otros que son desde el punto de vista negativo, porque obviamente no son premiados. Eh, en lo que son las columnas de 3 puntos y de puntos, normalmente lo que hacemos es obtener esa información de la planilla de anotación. Ya todos hemos visto, participamos en la sesión de hoja de anotación y desde allí entonces se obtiene la cantidad de puntos y de canasta de 3 puntos de cada jugador para entonces completar lo que es el cuadro estadístico. ¿Por qué se hace esto? Para evitar que dos personas o que las dos personas que estén participando en ese momento del juego, anotador y estadístico, estén llevando o estén recopilando la misma información. En este caso, puntos y 3 puntos, ya que es recopilado en la hoja de anotación. Al final simplemente se pasa la información acá, de forma de que solamente una persona lo registre y también de no tener discrepancia en el caso de que ambos estén haciendo el registro. Un ejemplo de cómo quedaría una hoja o una planilla de estadística, recordando que se hace de forma manual durante el juego, anotando con puntos, con X, con palitos, con la forma en la que se le haga más fácil, eh, las estadísticas de cada jugador durante el juego y al final haciendo el conteo y entonces colocando los números correspondientes al total de estadísticas recopiladas por cada uno de los jugadores en cada uno de los rubros, de forma que después esta información se pueda compilar, se pueda agrupar y enviar a la competencia información ya eh, de los jugadores que eh, obtienen más rebotes durante la competencia. Esto sería para el equipo A, en la parte de arriba el encabezado, como una planilla o como una hoja de anotación normal. Y abajo entonces el equipo B. De esta forma se completa, se envía a la persona encargada de forma que pueda entonces manejar esta información y compilar todos los juegos para proceder al final de la competencia, que el organizador de la liga tenga la información completa de las personas a las que estaría premiando en cada uno de los rubros. Con respecto a los criterios como tal, y antes de ir acá, voy a ir un momentito a la imagen del manual.
Este manual es de 2024, la última versión. El manual describe cada criterio, qué es un lanzamiento, qué es un rebote, qué es una asistencia y demás. Inclusive coloca ejemplos de situaciones eh, con el objetivo de que el registro sea lo más consistente posible a nivel global. Previamente o hace varios años, los rubros estaban no tan detallados, un tanto abiertos a la interpretación de la persona que estaba registrando las estadísticas. Y esto generaba que de país a país, de competencia a competencia, hubiera, no hubiera consistencia o no se registraran las estadísticas de una forma parecida. Entonces, un jugador iba a un país, tomaba 10 rebotes, al año siguiente iba a otro país a otra competencia y en la anotaban 5, porque muchos de los criterios estaban muy abiertos, poco detallados y era a discreción de la persona que estaba allí registrando la estadística. Eso se ha tratado de reducir al mínimo, por lo que se tiene ahora un manual bien detallado desde el punto de vista de situaciones específicas para que en cada país, en cada partido, todos los que sigan eh, el registro de estadística de parte de FIBA puedan realizarlo de una forma más consistente globalmente y evitar estas discrepancias de un país a otro y que cada vez quede menos a la interpretación de la persona que está haciendo el registro. Habiendo dicho esto, entonces vamos a compartir a qué se refiere o qué significa los cuatro rubros específicos que son los que normalmente se registran a nivel local de forma manual, que sería esta primera fase. Tenemos que un rebote es todo recupero controlado de un balón por parte de un jugador luego de un lanzamiento de campo o último tiro libre. Esto significa que todo lanzamiento de campo o último tiro libre es seguido de un rebote. Si nosotros tenemos 50 lanzamientos, la idea es que se tengan, 50 lanzamientos que no son convertidos, obviamente, que se tengan 50 rebotes. Esto, la única excepción es cuando el balón sale inmediatamente de la cancha antes de ser controlado posterior a ese lanzamiento que no fue convertido. Antes había mucha duda o mucha, que, por ejemplo, que si el balón en el lanzamiento no tocaba aro, no había rebote. Que si el balón picaba en el piso y después alguien lo agarraba, no había rebote, que lo tenía que tomar directamente desde el aire. Todas estas cosas han sido eliminadas y ahora, después que se toma un lanzamiento que no entra, la primera persona en controlar el balón después del lanzamiento, no importa si tocó el piso, si tocó el aro, si no tocó el aro, si tocó el tablero, si no tocó el tablero. Después que usted lo considere un lanzamiento, la primera persona en controlar el balón posterior a ese lanzamiento se le debe registrar un rebote. Entonces, obviamente, para que haya un rebote, tiene que haber un lanzamiento como tal. El rebote se le registra al primer jugador en controlar el balón, aunque haya sido tocado por varias manos o rodado por el suelo después del lanzamiento. Cuando hablamos de controlar, ya sea el jugador lo puede controlar con una mano, con ambas manos, y vamos a ver ahora algunos ejemplos en donde el jugador deflecta o hace un pase controlado a un compañero. Dice, tipear el balón hacia el cesto de forma controlada para intentar anotar también es considerado un rebote. ¿A qué se refiere esto? A que un jugador que salta para tomar un rebote y en lugar de tomar el balón, lo redirige o lo lanza nuevamente hacia el cesto de forma controlada, se le debe registrar un rebote y está realizando un nuevo lanzamiento. Deflectar el balón hacia un compañero de forma controlada es considerado un rebote. Esto es, alguien va por el balón y en lugar nuevamente de controlarlo o mantenerse con el balón,
se lo pasa o se lo redirige a un compañero del mismo equipo. Si eso se hace de forma controlada, entonces se le acredita el rebote a ese jugador que está redireccionando o pasándole el balón a un compañero. Sin embargo, si el jugador en lugar de redireccionarlo, pasárselo a un compañero de forma controlada, lo que hace es golpear el balón hacia cualquier lado, sin ningún control, sin ninguna dirección, entonces se le registra el rebote al jugador que se dirige y posteriormente recupera el balón. Entonces hay una diferencia entre eh, ir por el balón y no controlarlo, pero pasárselo a un compañero de forma controlada, o ir por el balón y solamente golpearlo hacia atrás y que un compañero mío vaya y lo obtenga. En un caso, en el primero, el rebote se le acredita al que pasó el balón de forma controlada y en el segundo se le acredita al jugador que fue y recuperó el balón después desde del desvío sin control. Si hay una situación de salto entre dos justo después de un lanzamiento, el rebote se le registra al jugador del equipo al que le corresponde el balón. Y este es un caso muy específico. ¿A qué se refiere? Hay un lanzamiento, digamos el balón tocar o no, es indiferente, y justo después hay una situación de salto de balón retenido, que significa que dos jugadores están intentando obtener el control del balón. Y el árbitro sanciona situación de salto, lucha, lo que le conocemos. En este caso, se le va a acreditar el rebote al jugador del equipo al que le corresponderá la flecha de posesión del balón. Y finalmente, el último ejemplo es después de un bloqueo, llámese bloqueo A, vamos a verlo al final, eh, cuando un defensor tapa o invita a que el oponente finalice su lanzamiento, entonces al primer jugador en recuperar el balón posterior al bloqueo se le registra un rebote. Entonces es importante, este documento está en el grupo, que cada quien lea el documento y al final del día, al saber o al leer o al estar claro con los conceptos y con los criterios, voy a registrar eh, la información de la forma más correcta posible. Obviamente, una sola persona, normalmente en juegos profesionales hay dos personas, uno operando la computadora y otra persona dictándole las situaciones. Obviamente cuando es una persona es un poco más complicado porque debo visualmente ver el juego, ver las situaciones, luego bajar la cabeza, anotar o registrar los rubros que han ocurrido y eventualmente se va a ir una que otra situación. Sin embargo, estando concentrado y haciendo el trabajo con responsabilidad, la idea es que se registre la mayor cantidad de eh, situaciones que ocurran durante el juego. Vamos ahora al siguiente rubro que son las eh, asistencias. Dice, una asistencia es un pase que conlleva directamente a un canasto de un compañero. Y es posible que este rubro haya sido en el pasado el más subjetivo, desde el punto de vista de qué era una asistencia para un estadístico, qué era una asistencia para otro estadístico, y podía ser muy diferente y por eso se registraba de forma inconsistente. Dice, un pase a un jugador dentro de la pintura que anota siempre es una asistencia. Es algo bastante puntual, específico. Si un jugador recibe un pase dentro de la pintura y anota, ese jugador que le hizo el pase se le acredita una asistencia. Dice, un pase a un jugador fuera de la pintura que anota sin picar siempre es una asistencia. Un pase a un jugador fuera de la pintura que anota después de uno o varios piques es considerado una asistencia si el jugador no es defendido directamente por un oponente frente a él. Este principio también aplica en rompimientos rápidos cuando el jugador recibe el balón lejos del aro, pero en su zona ofensiva. Y antes se hablaba de cantidad de piques y demás, eso fue eliminado. Creo que en algún momento se habló que después de dos piques ya no era asistencia o una que otra referencia diferente. Ahora, el estadístico, y esto ya aquí es tema de juzgamiento
debe considerar porque o sea, el concepto de asistencia es que ese pase que recibe el jugador prácticamente lo lleve directo a realizar una canasta. Si ese jugador que recibe el pase debe forzarse por superar un defensor que tiene frente a él, entonces básicamente ese pase no lo llevó o no le proporcionó directamente la posibilidad de realizar una canasta, por lo que se considera que eh, si el jugador que recibe el balón tiene o es defendido por alguien frente a él y debe entonces hacer cualquier estrategia, actividad o técnica para poder conseguir un sexto, ese pase que recibió no se considera una asistencia. Entonces, se han tratado de colocar algunas cosas bien puntuales, como el pase dentro de la pintura, un pase fuera de la pintura sin picar. Por ejemplo, yo recibo un pase fuera de la pintura, tengo un oponente frente a mí, pero yo lo lanzo inmediatamente, sin picar el balón. Entonces eso vendría siendo una asistencia. Sin embargo, si yo tengo que picar para poder llevarme o para poder sobrepasar a un defensor que tengo al frente, entonces ya no se consideraría asistencia de él o al jugador que me pasó el balón. Si el jugador que recibe el pase, este es el siguiente punto. Si el jugador que recibe el pase recibe una falta en acto de lanzamiento, y esto también hay que estar atentos para poder hacer el registro correcto, la anotación de mínimo un tiro libre le registrará una asistencia al pasador. Repito, yo recibo un pase y me cometen una falta en acto de lanzamiento. Yo solamente con anotar un tiro libre de los dos o de los tres a los que tenga derecho, ya el pase que recibí se considera asistencia y se le debe registrar al jugador que me hizo el pase. Se puede registrar máximo una asistencia por canasto convertido. Solo el último pase previo a la canasta puede ser considerada una asistencia. Entonces, estos son nuevamente los rubros para registrar las asistencias. Eh, Muchas veces es como el rubro que menos se le pone atención. Sin embargo, es importante registrarlo uno para poder reconocer lo que son las asistencias, que al final del día es para algunos jugadores su habilidad primordial, más allá de anotar que dar pases o asistir a compañeros para que encesten. Y cuando un jugador se esfuerza en pasar ese balón para que conlleve directamente una canasta y lo haga 5, 6, 7 veces, y luego cuando termine el juego en la hoja de estadística le aparece uno o dos, es bastante frustrante y eh, o sea, da una mala imagen del trabajo que estamos haciendo como estadístico. Obviamente siempre siguiendo los criterios. Jugadores que quieren asistencia por cualquier pase, tampoco es el extremo, pero si son o si cumple alguno de los puntos que está detallado en en esta diapositiva, entonces deberíamos hacer el registro como tal. Considerando que este está traducido directamente del manual que mencioné al principio. Vamos ahora con los robos. Dice, un robo es registrado un jugador defensivo cuando su acción causa una pérdida del equipo contrario. Un robo siempre debe contar con el toque del balón, aunque no necesariamente su control posterior al toque. Interceptar o deflectar un pase, tomar el balón directamente de las manos del oponente o recuperar un balón después de un error del equipo ofensivo es considerado un robo. ¿Cuál es la diferencia entre robo y lo que hablamos en antes del rebote controlado, no controlado y demás? La diferencia más importante es que en el robo, después de que un jugador palmotee el balón y lo aleje de un oponente y ese balón sea posteriormente recuperado por el equipo que estaba defendiendo, el robo siempre se le va a registrar a ese jugador que inicialmente palmoteó el balón y no al jugador que recupera o que controla el balón posterior a ese palmoteo.
como vimos en rebote dependía de si ese palmoteo era controlado y lo podía considerar un pase, entonces el rebote se le ponía al que palmeó, o si ese palmoteo era deliberado, o sea, no controlado o enviado a cualquier parte, y entonces el rebote se le ponía a la persona que controlaba el balón. En el caso del robo, siempre va a ser a la persona que eh, haga ese primer toque o un toque que aleje el balón de su oponente y que posteriormente obviamente sea recuperado por el equipo defensor. Si un defensor palmotea el balón lejos de un oponente, pero el oponente va y recupera el balón, o algún compañero del oponente va y recupera el balón, entonces no ha habido un robo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la posesión, la mantiene el mismo equipo. Importante, esto último que acabo de decir es que para que haya un robo, el balón tiene que cambiar de posesión de un equipo a otro. Si eso no ocurre, entonces no ha ocurrido el robo todavía. Y en una situación de salto entre dos, y el balón le corresponde al equipo defensivo, entonces se le registra un robo al jugador que provocó el salto. Cada vez que tengamos una lucha, situación de salto entre dos, y la flecha le corresponde al equipo oponente o al equipo defensivo, entonces se le debe registrar un robo al jugador que estuvo participando en la lucha. Finalmente vamos con los bloqueos. Dice, un bloqueo se le registra a un jugador defensivo cada vez que hace contacto visible con el balón, que es lanzado al cesto y no entra. Un jugador va a lanzar hacia el cesto. Si un oponente toca el balón durante ese lanzamiento, entonces se le debe registrar un bloqueo, que normalmente es el rubro estadístico que menos ocurre durante el juego cuando se comparan los cuatro que se registran. En el caso que el balón no haya dejado las manos del lanzador, si el mismo se encuentra arriba de la altura del hombro, se registra bloqueo y rebote al próximo jugador que lo recupera. Esto lo vimos en rebote. Si el balón se encuentra debajo de la altura del hombro y el equipo defensivo recupera, entonces se le registra un robo al jugador que deflectó el balón. Entonces ya vendría haciendo la diferencia entre bloqueo, si el balón está arriba del hombro para realizar un lanzamiento, o robo si está debajo del hombro y la acción no se consideraría un lanzamiento. Esto vendría siendo la actividad durante el día de hoy. Obviamente durante la fase continua, durante los próximos meses, ya vamos a tratar de compartir eh, este tema un poco más detallado, buscando la forma de ver cómo se hace registro por computadora y de esa forma también poder proveer esa sesión. Para finalizar, hacen la consulta sobre las personas que no viven en Panamá o no tienen la posibilidad de asistir el día domingo. Obviamente el certificado se les va a enviar de forma digital. Obviamente, una vez se cuente con la firma como tal, se va a digitalizar los que no pueden asistir y se le va a enviar ya sea por correo o por WhatsApp. Sin embargo, a todo el que tenga la posibilidad, que vive en Panamá, ya sea Colón, Panamá Oeste, y tenga la posibilidad de asistir este domingo 9:30 de la mañana, por favor hacerlo para participar de la sesión, al igual de la clausura y de la entrega de certificados eh, en una sede por confirmar. Estaré confirmando el día de mañana, probablemente, o lo más probable es que sea el gimnasio Yuyi Luzcando, pero mañana estaré confirmando la sede como tal. Esto vendría siendo todo. Recordar que el jueves tenemos la evaluación escrita para que por favor la completen y de esa forma entonces poder finalizar sin ninguna dificultad el día domingo. Que pasen todos, buenas noches.